riendo con Martín Tanaka del porte de Alan García, que como decía yo, ahí llegan Ego y su Alan detrás. ¿Ah? ¿Cómo estás, Martín? Hola. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Increíble eso que tiene Alan García, ¿no? Que tal vez se extraña en un contexto como este en que vemos un Humala tan asustadizo. Hay que decirlo, tampoco parecido al candidato que tenía siempre esta actitud como de autoritaria, fuerte, ¿no? Ya no tiene esa actitud, ¿no? Sí, y bueno, y de Alan García solíamos decir que hablaba en demasía y que se iba de boca, ¿no? Y ahora decimos que el presidente no dice nada, ¿no? Tenemos que encontrar ahí un equilibrio. Un equilibrio. Yo creo que tal vez los presidentes deben hablar cuando es necesario, ¿no? Y tal vez en el gobierno, no solo en la figura de Humala, hay silencios que se intentan llenar malamente con mensajes a través de Twitter o con mensajes a través de los medios, más bien de respuestas o de insultos, no con respuestas estructuradas. Y ¿no? en este caso el presidente del Consejo de Ministros no le está sirviendo al presidente para cumplir esa función, ¿no? Claramente. Ahora, Martín, ayúdame a entender qué es lo que está ocurriendo. Me ha dado risa porque esta semana somos varios columnistas que hemos escrito sobre... tratando de interpretar de dónde viene la indignación, quiénes son los que están molestos. Hay quien dice que el indignado es Valdés, yo considero que son los votantes de primera vuelta de Humala. Hay quienes creen que se han traicionado a sí mismos, como dice la editorial del Comercio el día de hoy, por haber seguido votando por Humala en segunda vuelta. Pero lo cierto es que el panorama para un votante que exigía determinadas cosas ha cambiado y ese votante tiene presencia en zonas importantes del Perú, ¿no es cierto? No tendrá poder económico, pero tiene capacidad de poner en jaque determinados lugares donde hay inversión importante. Cuéntame un poco cuál es tu interpretación. Sí, bueno, yo veo la situación, me parece que la situación es muy preocupante y, digamos, nos estamos deslizando muy rápidamente por una pendiente que me parece que nadie hubiese previsto y a la que nadie quiere llegar, ¿no? Una dinámica de creciente molestia, de creciente polarización, ¿no? Y de creciente confrontación. Entonces, porque de un lado tienes pues a un gobierno que se cierra y que no quiere dialogar, y al otro lado tienes a alguien que ya está hablando de vacar al presidente, ¿no? Entonces, me parece que esos dos extremos ya son totalmente desmesurados y que tenemos que buscar nuevamente un punto intermedio que creo que es perfectamente posible de lograr, ¿no? O sea... Martín, ¿tú crees que parte de esa polarización que se vivió en campaña, pocas campañas tan polarizadas, tan enfrentadas como la que tuvimos, la que salió elegido Ollanta Humala, se está traduciendo o canalizando a través de otra vez estas posturas irreconciliables? En parte, pues, pero me parece que es fruto de unas, no sé, pues si llamarlo, de equivocaciones o de miradas un poco confusas, ¿no? Porque de un lado... el gobierno comete un grave error al pensar que quienes protestan son agitadores, es un complot y que no hay demandas legítimas allí. Y de otro lado, también es un error pensar que este es un gobierno autoritario, que está camino hacia el fascismo, ¿no es cierto? El tema es que con las actitudes que se están desarrollando en estos días, podemos terminar con que, digamos, las profecías más negras se van a cumplir. Es decir, como el gobierno desconfía cada vez más de la izquierda y desconfía cada vez más del movimiento social, se va a volver más autoritario y más de derecha. Y el movimiento social se va a radicalizar. Y el movimiento social va a ver que efectivamente se convierte en un gobierno autoritario de derecha y se va a radicalizar cada vez más, ¿no? Es una suerte de profecía autocumplida. Exacto, entonces en donde aquellos que decían, ya ven, los que protestan en realidad no les interesa la ecología, sino que lo que quieren es tumbarse al gobierno, ya están diciendo, tuvimos razón, y aquellos que decían, este es un gobierno que ya pasó una línea de no retorno y ya es un gobierno autoritario de derecha y por lo tanto hay que confrontar con él y no buscar ninguna negociación, también van a decir tuvimos razón, ¿no? Y hay que escapar de esa dinámica. Totalmente de acuerdo contigo, porque además creo que hay actores con cierta capacidad de influencia que de un lado y de otro, que de alguna manera quieren esa polarización o empujan esa polarización. Así es. Lo cual es sumamente peligroso. O sea, y estamos por eso cayendo en una dinámica en la cual los sectores más duros, más intransigentes, más brutos, digámoslo así, son los que están llevando la voz cantante, ¿no? Claro, tanto de la izquierda como de la derecha. Exactamente, ¿no? Los extremos son los que están marcando la pauta, ¿no? Y ahora, eso es algo peligrosísimo. Al que obviamente le toca, y yo creo que además era la figura apropiada, porque no sabemos nunca qué hubiera pasado, pero un probable gobierno de Keiko Fujimori, la polarización se hubiera dado además probablemente con connotaciones mucho más fuertes de lucha por la democracia y en fin.
parecía que el único apropiado, por lo menos de los candidatos que quedaron en segunda vuelta, de generar una suerte de consenso, hubiera sido Ollanta-Humala. Y la hoja de ruta, que a mí me da risa porque dicen, ¿acaso no entendieron la hoja de ruta? La hoja de ruta no era un plan de gobierno. La hoja de ruta era un conjunto de buenas intenciones que trataba de, explícamelo tú mejor, pero trataba de articularse con una serie de propuestas que tenían que mantenerse como base para que el gobierno funcionara. Y sin embargo, Humala no pareciera estarse colocando en el punto que permita la conciliación. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Quiénes tienen que hacer esa chamba finalmente, Martín? O sea, yo creo que el problema ha reventado, digámoslo así, por el asunto del manejo de la protesta y de los conflictos sociales, ¿no? Porque a nivel macro, digámoslo así, yo diría que la cosa se está moviendo por donde uno podría haberse imaginado, es decir, un gobierno que apuesta a mantener el crecimiento, que quiere redistribuir mejor, que tiene una política energética más nacionalista, ¿no? Digamos que por ese lado yo diría que las cosas van por donde nos hubiéramos imaginado. De acuerdo. El tema es cómo se maneja la protesta. Y yo diría allí que cuando estuvo Salomón Lerner, el gobierno tenía puentes, alguna posibilidad de diálogo, por más imperfecto y por más problemático que fuera, con estos movimientos sociales, con estos sectores que protestan. El asunto es que cuando se fue Salomón Lerner y se fueron los ciudadanos por el cambio, el manejo de la protesta ha terminado en manos casi estrictamente policiales, digámoslo así, y no hay un manejo y una mirada política. Me da risa porque dicen el diálogo, no están dadas las condiciones para el diálogo en Espinar. Y digo, ¿pero con quién van a dialogar? Si está preso el alcalde, es la autoridad pues con la que tendrían que haberse sentado, más allá de que le abran un proceso y una investigación que se podría haber abierto perfectamente mientras se conversaba en función de un arreglo. Y el caso de Espinar me parece que planteas, me parece que es muy revelador, porque si uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer aquí para solucionar el problema? Yo creo que está muy claro. Y creo que todos están de acuerdo en lo que hay que hacer. Hay que revisar el convenio marco, la empresa misma está dispuesta a hacerlo. Hay que reconocer la contaminación. Hay que reconocer que existe un problema ambiental y hay que solucionarlo. El propio ministro del Ambiente lo ha reconocido, que hay que invertir en la zona y utilizar los fondos existentes para el desarrollo de la región. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, el asunto es reventado nuevamente por cómo se maneja la protesta y la conflictividad. O sea, una vez que los ánimos se exacerban, una vez que tienes 2 muertos, ya la cosa cambia y se escapa de proporción, ¿no? Entonces, ahora, creo que hemos llegado innecesariamente a un nivel de violencia y de confrontación al que no tendríamos por qué haber llegado. Está claro que el componente político de la candidatura de Ollanta-Humala lo puso la gente de izquierda, los Ciudadanos por el Cambio, que la apoyaron. Y está claro además que fueron personas que estuvieron dispuestas a transar con que las propuestas iniciales de Humala se moderaran en los puntos que eran necesarios para generar un consenso. ¿Por qué Humala se ha terminado separando y alejando de los únicos operadores políticos que hoy serían indispensables para atender esos puentes y para establecer esos diálogos? Yo creo que privilegió de una manera excesiva, digamos, el tema del orden, ¿no es cierto? No le gustaba las discrepancias, las discusiones que habían entre los diferentes ministros, y tomó una decisión, pues, digamos, que fue demasiado radical, ¿no? Desprenderse del equipo con el cual había él gestado la campaña y llegado a la presidencia, ¿no? Y creo que en ese momento las encuestas le sonreían y se sintió como muy autosuficiente y, digamos, se cortó un brazo innecesariamente, ¿no? Y luego también diría yo que las respuestas a ese alejamiento fueron como demasiado duras, ¿no? Ya después vinieron como acusaciones de que este es un gobierno que ha traicionado, que se ha derechizado, entonces ya no se pudo recomponer la relación de otra manera, ¿no? Y hemos llegado a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Y digamos, y nuevamente, volviendo a lo de Espinar, y ahora resulta que la bancada del gobierno en el Congreso se divide, se fragmenta. Resulta que Perú Posible, que es un aliado, también tiene problemas de cohesión interna, ¿no? Acción Popular decide alejarse de la bancada. Entonces llegamos a una situación pues absurda en la cual el gobierno puede empezar a pensar, caramba, si yo quiero tener la mayoría en el Congreso, tengo que correrme más hacia la derecha, ¿no? Eso te iba a comentar, porque aliarse con el APRA a mí no me parecería una mala medida. El APRA además tiene operadores políticos, sabe manejarse ya. Está clarísimo que entre Velázquez, Quezquén y Mulder pueden moverse todo ese Congreso si les da la gana, ¿no? Son dos, ¿no? Parecen el dúo fantástico. Pero
Pero es una alianza pobre, porque el APRA tiene 4 representantes. El otro grupo con el que podría hacerse alianza es con el fujimorismo, y ahí sí, Martín, que entramos al sinsentido absoluto en el que suele nadar nuestra política. Exacto. Por eso yo digo que tenemos que hacer como una suerte de llamado a la sensatez, a que todo el mundo respire hondo, se dé cuenta de cuáles son las consecuencias que están teniendo las acciones que tienen, y dejemos de empujar el carro hacia donde no queremos que vaya, ¿no? Porque yo digo, si la oposición de izquierda sigue con el discurso de que este es un gobierno autoritario con el cual no hay nada que negociar, y el gobierno sigue con la idea de que, ya ven, no hay nada que negociar porque estos nos quieren tumbar, vamos a terminar en ese escenario en el cual nadie quiere. Y yo creo que todavía hay espacio para que este sea un gobierno de centro-izquierda, moderado, que no va a ser un gobierno revolucionario ni mucho menos, pero que tampoco va a ser un gobierno represor de derecha. Yo creo que existe mucho margen para eso todavía. ¿Cuál sería el mejor escenario? ¿Que sea otro Alan? No, yo creo que justamente que no deberíamos llegar a eso. O sea, este es un gobierno que debería, digamos, desempolvar las banderas de cambio que en algún momento enarboló, debería desempolvar ese discurso que buscaba recoger las demandas de los excluidos, ¿no es cierto?